Bueno, que lo corremos un poquito para atrás, ¿parece? Oh. Bueno. Está, no más, está. Bien. Bueno, en realidad la idea es hablar un poco de algo que nos pareció muy importante y es un tema que está bastante en boga porque recién salió el nuevo protocolo del ministerio. Entonces, en base a ese protocolo, la idea es hacer una presentación tocando algunos temas que tienen mucho que ver con cuidados paliativos y sobre todo cómo lo van a ver ustedes, sobre todo que van a salir al campo laboral y que ya están haciendo puertas y que van a seguramente seguir haciendo emergencia por un buen rato, tener una idea de qué hacer con este tipo de pacientes cuando les llegue. Yo a los compañeros ya les pasé... Sí. Pasarlo. Está bien. Ahora sí. Primero, para empezar, una idea de cuándo entramos nosotros en la atención del paciente. Generalmente, y lo ideal, esta es la nueva forma de entrar en la atención del paciente. Cuando al paciente le llega el diagnóstico de una enfermedad grave, avanzada, y que puede estar recibiendo tratamiento o no. En la medida que los tratamientos van avanzando y que el paciente por lo general va declinando, es que nosotros empezamos claramente a actuar mucho más, a tener más trabajo. ¿Y hasta cuándo trabajamos nosotros? Bueno, en todo ese proceso que es morir del paciente y en el duelo de los familiares que quedan, y muchas veces hacemos esa visita de duelo, ese acompañamiento meses después, que vienen acá a visitarnos, nos traen lo que les sobró de medicación, el colchoncito que le prestamos, lo que sea, y ahí tienen ese momento para hacer ese cierre con nosotros, que a veces se prolonga en el tiempo y muchas veces hemos pedido ayuda del equipo de psicología para acompañar esos duelos que fueron más difíciles. Esa es nuestra tarea y nos pueden convocar en cualquiera de estos momentos, ¿sí? Lo primero que quiero que piensen, la muerte no se debe medicalizar. La muerte es un proceso natural de la vida como es el nacer. Todas las personas vamos a nacer y vamos a morir. Lo que sí tenemos que tratar son los síntomas que pueden acompañar este proceso. Cuando hay síntomas, cuando tenemos pacientes que están falleciendo de muerte natural, sin ningún síntoma, están tranquilos en su lecho de muerte, están bien y nosotros no tenemos que hacer nada de medicación como médico, como profesional. Sí tenemos que acompañar, sí tenemos que hablar, sí tenemos que escuchar y sobre todo escuchar, ¿tá? Escuchar al familiar, qué miedo tiene, qué dudas tiene de ese proceso, explicar qué es lo que va a ir pasando con ese paciente, qué es lo que tiene que hacer durante ese proceso hasta el final de la vida y después, ¿sí? A quién tiene que llamar y cómo se tiene que manejar, ¿sí? Por esto es lo que yo les digo, no todo paciente que está falleciendo debe ser sedado. Si el paciente no tiene síntomas que son refractarios, no lo vamos a sedar. Sí hay un protocolo que yo se los puse en las carpetitas, al que le faltó carpetita después se acerca por allá por el servicio, que les hacemos una carpetita para el que le haya faltado, en donde tienen el protocolo de asistencia en agonía, que es uno de los últimos protocolos que nos entregó el Ministerio de Salud Pública, en donde hay gente con mucho conocimiento de esto y la verdad están muy buenos, muy claros, muy sencillos. Son 4 páginas, nada que agote a nadie leerlo y tenerlo cerca. Incluso lo pueden bajar, está en la página del ministerio. Vamos a definir lo que es una sedación paliativa.
Y es así, es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. ¿Sí? Entonces, no es ponerle 5 miligramos de midazolam, ni una ampolla de midazolam, ni ningún otro fármaco con la intención de calmar un síntoma, es con la intención de que el paciente baje su nivel de conciencia, ¿sí? Que después vamos a explicar hasta dónde queremos que ese nivel de conciencia baje. Frente a un síntoma refractario. ¿Qué es un síntoma refractario? Son síntomas que no pueden ser adecuadamente controlados con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable y en una fase agónica breve, ¿sí? En estos casos, el alivio del sufrimiento del enfermo requiere la disminución de la conciencia, porque hicimos todos los tratamientos del dolor, ¿sí? Capaz que no podemos acceder a un bloqueo de un nervio que es el que está provocando el dolor intenso, le hicimos pregabalina, le hicimos opiáceos, le hicimos corticoides, le hicimos todo y no logramos controlar ese dolor. Escalamos de forma adecuada las dosis de los opiáceos, las dosis de la pregabalina, lo que estemos usando para calmar ese dolor y no lo logramos. Tenemos un paciente con una disnea intensa, hicimos todo, le pusimos el oxígeno, el ventilador, la morfina, todos los medicamentos que tenemos para controlar esa disnea y no la controlamos, ¿sí? Y el paciente está sufriendo y hay que sedar. ¿Ah? Los síntomas más frecuentes para la sedación son estos que están acá. El dolor, como les puse, la apnea, que es de los más frecuentes, más que náuseas, perdón, que eso no lo corregí, son vómitos, son esos pacientes con un cáncer gástrico que vomitan, 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 no hay otra forma de solucionarlo, o con una carcinomatosis peritoneal que presentan esos cuadros de vómitos que son irreversibles. Ahí tenemos que pensar en la sedación. Una oclusión intestinal irreversible, ¿sí? Que no, ya no hay tratamientos, hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, un delirium, pero que sea hiperactivo o mixto, que ya hicimos todos los fármacos que tenemos para controlar el delirium y no lo controlamos. Una hemorragia masiva, que eso lo pueden ver a veces en pacientes con tumores de cara o de cuello. Esos pacientes pueden presentar hemorragias masivas, en algún cáncer de pulmón que esté en contacto con algún gran vaso. Esos pacientes hay que sedarlos cuando presentan la hemorragia masiva. El sufrimiento existencial hoy en día quedó medio alejado de las realidades porque, bueno, con la presencia de la eutanasia, muchas veces estos sufrimientos existenciales se van hacia otro lado y bueno, pero hemos tenido pacientes cuando no había la eutanasia que se les ha hecho sedaciones de respiro que se llaman, que son sedaciones intermitentes en un paciente que está en una etapa final de la vida, pero que no tolera el sufrimiento que presenta. ¿Está? Bueno, indicaciones de sedación paliativa a tener en cuenta. Esto quiero que lo piensen cuando están frente a un paciente que ustedes piensan que lo pueden tener que sedar. ¿Ah? Siempre pensando desde la ética, porque toda la medicina tenemos que siempre pararnos desde el lugar ético, que es lo correcto, ¿sí? Si está justificada la sedación, siempre pensarlo, siempre tenemos que estar discutirlo con otros colegas si no nos sentimos seguros. Nosotras tampoco sedamos pacientes si no estamos seguras. Generalmente lo discutimos entre nosotros antes de tomar la decisión de una sedación. Hace poquito fue
el lunes pasado una reunión de todos los coordinadores de los servicios de paliativo y nada, en nuestro país todavía estamos en pañales al momento de los registros de sedación. Tenemos una amplia gama de registros de sedación. Hay lugares que nada, que decía 80%. Es imposible que en un servicio suceda el 80% de los pacientes. Generalmente sedamos 5, 10, 15 como una locura, ¿tá? Generalmente son muy poquitos los pacientes que llegan a la sedación, ¿tá? Porque por lo general controlamos síntomas, por lo general el paciente fallece con síntomas controlados. La aplicación de la sedación paliativa exige del médico la comprobación cierta y consolidada de las siguientes circunstancias: que exista un sufrimiento intenso causado por un síntoma refractario, que el enfermo o de su defecto la familia ha otorgado el adecuado consentimiento, y con eso hago mucho hincapié. No es que ustedes ven el paciente que está sufriendo que es el momento de sedarlo y le van a decir, ¿puedo sedarlo? No, la familia no va a ser quien decide si el paciente es sedado o no. La familia lo que tiene que estar es informada y decir, mi familiar no quería estar con esta falta de aire, no quería estar sufriendo este dolor, si el paciente no lo puede decir, ¿sí? Pero no es el que toma la decisión. La decisión de la sedación es una decisión médica, como poner un antibiótico, como hacer cualquier actividad médica, es una decisión médica. Nos ha pasado de tener pacientes que nosotros pensamos que lo mejor sería sedarlos y el paciente ha dicho no. Yo quiero estar despierto frente a mi muerte. Nos pasó con uno que tenía una perforación de asa intestinal que no era de resolución quirúrgica de ninguna forma, y el paciente, cuando yo le ofrecí la sedación para que viviera este momento dormido, me dijo, no, yo quiero estar sentado tomando mate. Opciones son opciones, uno no puede decidir sobre el paciente ni es como lo mismo que los antibióticos. Capaz que estoy analizando el tema, pero si uno le ofrece un antibiótico a un paciente y el paciente te dice no quiero tomar antibiótico, y bueno, Cualquier tratamiento en realidad con el paciente se puede negar a que usted lo asista. Está en su derecho. Exacto. Entonces respetamos el derecho del paciente por más que la familia nos diga no, duérmalo. No, el paciente me dijo que no. Está consciente y lúcido, a no ser que esté divagando, no. Ahí ya no, porque no podemos tomar ese pedido como un pedido lúcido, consciente y formal. ¿Sí? Que el enfermo ha tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y espirituales. ¿Con qué me refiero a esto? La sedación no es una emergencia, ¿está? Entonces, si el paciente, como su última voluntad, antes de ser sedado, quiere ver a su familia, yo puedo esperar perfectamente que le venga el nieto y el no sé quién para compartir esa despedida y después recién sedar, ¿sí? Y después, en el caso de la sedación en agonía, se requiere además que los datos clínicos indiquen una situación de muerte inminente o muy próxima, ¿sí? Que es en realidad cuando vamos a sedar, cuando un paciente está cerca de la muerte. Volviendo, hay cosas que las voy a repetir muchas veces, me disculpan, pero es que considero necesario que queden claros. La sedación no es una emergencia. Por lo tanto, la puerta de emergencia como puerta de emergencia en sí, me llega un paciente gritando que muere de dolor, que se quiere morir del dolor que tiene, le calmo el dolor. Llega un paciente con un trabajo respiratorio, con disnea, y le doy el tratamiento para la disnea. No es una urgencia porque el paciente lo pide o porque el familiar lo pida, hacerlo de forma inmediata. Para todos esos casos hay tratamiento, ¿sí? Después que vemos que el tratamiento no funcionó, recién ahí podemos pensar en la sedación. El único motivo que puede considerar una urgencia es el paciente que viene con una hemorragia masiva, con un sangrado arterial, en fin de vida, que sabemos que no vamos a poder mejorar eso. Entonces,
Ahí sí va la sedación, ahí sí va la sedación urgente, igual, por lo general, da para hablar con ese paciente y proponerle la sedación como una solución, ¿sí? Siempre da. No he visto paciente que esté en esa situación de hemorragia masiva que no se le haya pedido el consentimiento para la sedación. Procedimiento, el médico que indica la sedación debe, y eso está en el protocolo, es así, tal cual. Si ustedes van a hacer una sedación, busquen el protocolo y siguen todos estos pasos, ¿sí? Evalúan dónde están, evalúan si la sedación es oportuna realizarla en la puerta de emergencia que esté, o puedo controlar un poco los síntomas y yo sé que ese paciente va a fallecer y que lo voy a tener que sedar, pero puedo enviarlo a su domicilio y sedarlo en su domicilio, que es donde el paciente quiere ser sedado. Me fijo y presto atención en el registro, por favor, registren bien, ¿tá? Registren el motivo de la sedación, los tratamientos que hicieron para evitar la sedación, eso es súper importante, ¿tá? Y de acá, no sé si alguna otra cosa más que no la hayamos visto. Y bueno, y si están en un móvil, en una emergencia móvil, y llegan y consideran que ese paciente es pasible de hacer una sedación, si inicio la sedación, me aseguro de que este paciente se le pueda continuar la sedación los siguientes días. No le paso un midazolam y me voy, porque eso no es sedar. ¿Tá? Eso genera una angustia a la familia, porque no sabe después para dónde va a agarrar, ¿va? O le planteo, bueno, este paciente llama a los colegas, por eso es la carátula de esta carpetita, ¿va? Si trabajan acá, tienen esos son nuestros números, ahí están nuestros nombres, nos pueden llamar, nos pueden avisar, mirá, vi un paciente así, así, me parece que está para sedar, podrían ir a verlo mañana a primera hora, cosa de y esas horitas le dejo un suerito pasando para disminuir un poco la conciencia o los síntomas que ustedes consideren que hay que disminuir, ¿sí? Fármacos para la sedación paliativa. Bien. Yo creo que bastante capaz que han escuchado de los fármacos que son para la sedación y los fármacos que no son para la sedación. Si ustedes fueran a planificar una sedación ahora, ¿qué es lo primero que van a pensar? ¿Qué fármaco es el primero que van a utilizar? Bien, bien, midazolam, ¿está? El midazolam es el fármaco por excelencia. ¿Por qué? Porque lo podemos pasar intravenoso o subcutáneo, incluso intramuscular, que no es lo recomendado jamás, ¿está? Subcutáneo se puede pasar perfectamente el midazolam, ¿tá? El diazepam no. El diazepam solo se puede pasar intravenoso, ¿sí? Y tiene muchas interacciones con otros fármacos, no es nuestro fármaco de elección. Acá como los neurolépticos te propone la clorpromacina, que no es tan fácil de tenerla, además es intravenosa, así que bueno, si están en una móvil no es lo que van a tener. Y muchas veces tampoco van a tener levomepromacina si están en un móvil. Lo que van a tener es haloperidol, que es el neuroléptico que en las móviles sí lo tienen, y si está con un delirium que lo tengo que bajar, puedo utilizar el haloperidol, ¿sí? Después tenemos otros fármacos como el fenobarbital, que lo vamos a dejar para pacientes que son muy complejos. En los años que estoy, 2 pacientes tuve que sedar con fenobarbital porque realmente no respondían al midazolam. Es muy raro que no te respondan en dosis máximas. Generalmente todos responden. Y obviamente, cuando vamos a sedar a alguien, le vamos a sacar el antibiótico, el suerito de mantenimiento, todas las otras medidas que estamos utilizando ya las vamos a sacar, porque no vamos ¿a quién le estamos poniendo un antibiótico? ¿Para qué se lo estamos poniendo? Lo mismo que la hidratación.
Recuerden que el suerito de miel en una persona caquéxica, que por lo general es en el estado que lo encontramos, con fallas generalmente de diferentes órganos, riñón, cardíaco, lo único que estamos haciendo es encharcar ese paciente. Cuando lo encharcamos, después es muy difícil de controlar las secreciones, entonces se nos va a llenar de secreciones, por más buscapina que le pongamos, no va a responder, entonces hay que evitar poner sueros en final de vida. ¿Tá? Si la familia te dice, ay no, pero pobrecito, está deshidratado y cómo, y va a morir así, sí, va a morir así porque en este momento él no necesita suero, no necesita alimento. Lo único que podemos hacer tratando de ponerle cosas en la boca es asfixiarlo, ¿sí? Y ahí va a ser una situación desagradable para la familia y no es lo que deseamos con este paciente, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. ¿Todos saben por qué pondrían buscapina en ese paciente? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Ah, Bueno, recuerden que la buscapina lo que va a hacer en estos pacientes, y por favor no le pongan una ampolla de buscapina como que está, ya lo solucionamos, ¿está? La buscapina lo que va a tratar de hacer es secar las secreciones respiratorias, porque obviamente seca todas las secreciones del cuerpo, ¿sí? Entonces, no vamos a poner una buscapina, vamos a poner mínimo 60 miligramos. ¿Tá? Cada buscapina viene de 20, o sea, 3 buscapinas en 24 horas es lo mínimo. Si ya está con secreciones, ni sueñen con que con 60 va a estar bien. Tenemos que poner 100, 120 y hasta 140 si consideran que es necesario, porque acá las secreciones es otra cosa que tienen que tener en claro. Al paciente que está sedado no le molesta. ¿Tá? no es porque tenga dolor de panza ni nada, es para No. otra cosa. No, y el paciente que está sedado no le molestan sus secreciones, porque está sedado. Pero a quien sí le molesta y lo preocupa y van a llamar 15 veces a la emergencia móvil en 24 horas, porque tiene este ruido acá y qué horrible, se está muriendo ahogado. ¿Tá? No se está muriendo ahogado, eso es algo que hay que explicarle a la familia, que las secreciones son normales, ¿tá? Que es algo que va a pasar y que nosotros vamos a tratar de disminuir esas secreciones para un confort auditivo de la familia. Perdón. Sin la pausa. Un poquito de buscapina. Bueno, en realidad de la buscapina tienen que saber que cuando nosotros sedamos, siempre ponemos buscapina. Porque si el paciente no tiene secreciones, ¿qué es lo que va a pasar? Al estar sedado, empieza todas las secreciones que tiene habitualmente, la saliva, todo, en vez de tragarlo, va a ir a la vía aérea. Al ir a la vía aérea se va a irritar. Al irritarse va a aumentar las secreciones porque van fluidos que no son de ahí. Entonces ahí tenemos la combinación perfecta para que la persona empiece a tener secreciones. Las secreciones hacen mucho ruido, ¿tá? Cualquiera de ustedes que haya estado en la puerta deben haber escuchado a un paciente con secreciones y son muy molestas, ¿tá? Entonces, no puede toser, no puede sacar las secreciones. ¿Por qué? Porque está sedada. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Es eliminarlas. Es que no se produzca más que eliminarlas. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto que dice por ahí? Bueno. La morfina no es parte de la sedación. ¿Tá? No sedamos con morfina. Si el paciente llega y lo queremos sedar, no vamos a ponerle una ampollita de morfina, ni 10 ampollitas de morfina, ni 20 ampollitas de morfina. La morfina es un medicamento que se usa acorde a la dosis de analgesia que venía recibiendo el paciente. ¿Sí? Si el paciente venía recibiendo paracetamol 1 gramo cada 8 horas, no le voy a poner 5 ampollas de morfina, ¿tá? Porque voy a generar una depresión del sistema nervioso central y voy a matar al paciente, que no es edad.
¿sí? Nosotros no hacemos cosas que no son éticamente correctas. Si vamos a hacer sedación paliativa, hacemos sedación paliativa que es con midazolam. Si queremos que ese paciente muera rápido, obvio, le ponemos 5 ampollas de morfina a alguien que venía recibiendo paracetamol, a cualquiera de nosotros con nuestro buen estado de salud, y vamos a caer secos, ¿está? Entonces, la morfina es acorde a la dosis que venía recibiendo el paciente. Si el paciente venía recibiendo 60 de morfina día, vía oral, voy a hacer la transformación de esa dosis y la voy a dejar en la sedación que le ponga, porque el dolor se trata hasta el último momento de la vida, hasta que el paciente muere. ¿Está? No es que porque lo sedé ya no le doy más analgésicos, no. Lo sedé, transformo la analgesia que venía recibiendo en morfina, porque no voy a sedar a alguien y le voy a poner fentanil, no voy a sedar a alguien y lo voy a dejar con metadona, por más que estuviera en el hospital, metadona de la negocio. Cuando yo voy a sedar a alguien, lo que hago es transformar la dosis de analgesia que venía recibiendo y la voy a colocar junto con la sedación. ¿Está? Bien, queda claro ese concepto que siempre tenemos que preguntar con qué dosis de analgesia, fijarnos bien, hacer la conversión. Si tienen dudas con las conversiones, vamos a hacer otra charla de analgesia y ahí explicamos bien cómo es, cómo escalamos, cómo dejamos los rescates, todas esas cosas. No tenemos ningún problema en aclararlo, pero por favor, cuando hagan una sedación no pongan 5, 5 y 5 como que si esto fuera, no sé. No somos Doña María que usa la receta para hacer el pan casero. ¿Está? Sedación paliativa con midazolam. ¿Sí? ¿Cómo se hace una sedación paliativa correcta? La sedación paliativa correcta es al pie de la cama. ¿Está? No se pone 15 ampollas o 15 miligramos y nos vamos. No. Se hace la inducción, que la inducción lleva, puede ser media ampolla de midazolam, porque la midazolam viene de 15 miligramos, que son 7,5 miligramos. Tratemos de acordarnos y de cuando hacemos las indicaciones médicas que sean en miligramos, cuando escribimos la historia que sean miligramos, le vamos a dar tantos miligramos de morfina, no un tercio de ampolla de morfina, no, le vamos a poner 3 miligramos de morfina, ¿sí? Si vamos a escribir para enfermería, ahí ponemos, le vamos a dar 15 miligramos de midazolam, una ampolla, si quieren, entre paréntesis, ¿está? En tanto tiempo, ¿sí? ¿Queda claro eso? En las historias poner bien miligramos. Y bueno, y sabemos que vamos a poner esa ampolla, va a demorar 10, 15 minutos. Cuento una anécdota cortita. Tenía una paciente que la tuve que sedar por vómitos, un cáncer de estómago con metástasis, con carcinomatosis peritoneal. Muy divertida la señora que había organizado toda su sedación. Acostadita así, le paso la primera media ampolla de midazolam, se queda como 2, 3 minutos, me abre el ojo y me dice, pero todavía no me dormí. Ajá, no se van a dormir de forma inmediata. Sí, demos el tiempo a que actúe el medicamento. Porque además, cuando le estamos dando subcutáneo, recuerden que es un poquitito más lento que cuando lo damos intravenoso. Y aunque lo demos intravenoso, siempre tenemos que esperar ese tiempo de acción. ¿Sí? Y ya que estamos, hago una aclaración con eso, que dice subcutáneo o intravenoso. No vamos a hacerle una vía intravenosa a un paciente en un estadio terminal. Primero porque por lo general tienen muy mal capital venoso. ¿Tá? A no ser que ese paciente ya tuviera una vía venosa periférica que está en buen estado, la usamos, por supuesto, no hay problema. Pero no le buscamos una vía venosa a un paciente en estos estados, no. Ponemos una subcutánea, mariposita, chiqui,
vamos pasando la medicación despacito, ¿tá? Si quieren, para mayor seguridad, pasan la mano en la zona que va entrando la medicación, le hacen como un masajecito para que no le duela, no le arda y todas esas cositas, esos pinitos que nosotros hacemos, pero no le empezamos a escarbar los brazos de encontrarle una vena, no, ¿está? Mucho menos una central. No, por favor, se los pido, ¿está? La vía subcutánea es muy efectiva, muy efectiva. Y eso también podemos hacer una charla de cuándo, cómo utilizar la vía venosa periférica, pero acuérdense, en una piel no le vamos a poner una vía venosa subcutánea, una vía subcutánea arriba de una coraza mamaria, no, o de una piel súper edematizada. Vamos a buscar una zona de piel que generalmente, recuerden que tienen toda la zona pectoral, todo el deltoides, toda la pared abdominal y cara anterior del muslo. Donde quieran, ¿tá? Que donde esté mejor la piel, mejor, ¿sí? Porque además, en estos pacientes no nos importa mucho por la movilidad, porque no lo vamos a estar moviendo mucho, ¿tá? Entonces, ni se estresen por eso. Busquen una buena zona de piel y colocan como cualquier subcutáneo, ¿tá? Duele mucho menos. Nosotros tenemos unas mariposas que son distintas, que son las íntimas, que son de teflón, divinas ellas, pero la tenemos solo para los pacientes paliativos. Ustedes si andan en una móvil y tienen un paciente con una vía subcutánea que se enrojeció, duele, lo que sea, que no está en buenas condiciones, colocan una mariposa común y silvestre y lo enganchan. No quieren poner una mariposa porque les parece muy agresivo, un árbol. No importa, ¿sí? Pueden utilizar muchas otras cosas, ¿sí? No dejen a ese paciente con esa mariposa, esa subcutánea en mal estado en su domicilio. Bueno, una vez que logramos llegar a la dosis en donde el paciente se sedó, ahí esa es la dosis que vamos a utilizar, ¿sí? Para seguir la sedación y la vamos a dejar 24 horas, ¿sí? Obviamente, nosotros usamos los infusores para sedación, pero nunca los ponemos por más de 48 horas o 72 horas, porque primero, si hacemos una sedación es porque pensamos que el paciente está en fin de vida, ¿tá? Entonces no va a vivir mucho. Acá en el hospital perfectamente la pueden poner en 12 horas, pero acuérdense, es la mitad de la dosis total. Traten de poner en 24, es seguro, es confiable. Si tienen las bombas de acá, son bombas seguras, o sea, no es como en la casa que están con un Dialaflow que a veces es difícil de controlar, ¿sí? Bueno, y siempre, cuando yo hago una indicación de un tratamiento con un mantenimiento, dejo la dosis de rescate. La dosis de rescate para esto, para los opiáceos, es un 10% de la dosis total en 24 horas. Ah, más o menos, nadie te pide que sea 10% exacto, pero más o menos tiene que ser eso, ¿sí? Si yo le pongo 3 ampollas de midazolam o 4 ampollas de midazolam en 4 horas, ¿qué dosis sería eso? Sería unos 60, ¿verdad? 15 por 4, 60. 60 miligramos de midazolam en 24 horas. El 10% es 6 miligramos, ¿verdad? Entonces, las ampollas son de 15. No le voy a decir al enfermero, pasarle 6 miligramos. No, pasarle media ampolla. Si se llega a despertar, con eso es más que suficiente. ¿Está? O ves un movimiento o no ves una sedación profunda. Que después al otro día calculo cuántos rescates utilicé y ahí ajusto la dosis total. ¿Está? Yo sé que ustedes tienen las bombas y que les gusta y apretarlo y acelero yo en lo personal les diría que no utilicen eso con estos pacientes porque después cuesta mucho saber cómo le ajusto la dosis a este paciente. ¿Sí? Entonces dejen esa bomba en 24 horas y después al otro día ajustamos. ¿Sí? Y le hacemos los rescates. Dosis máxima diaria, 200 miligramos. ¿Está? Más de esto. Primero es innecesario. Segundo, es tóxico. Yo sé que se está muriendo y que no importa capaz que mucho,
Pero frente a la ley, pasarse, ponerle 400, 600 de esta dosis, primero, no tiene sentido, están tirando medicación y segundo, no es legal. Ah, hasta acá, chiquilines, hasta acá, ¿sí? Nadie con esta dosis no va a quedar dormido. Si no queda dormido es porque necesita otra cosa, ¿ah? La dosis de inducción lo vas a hacer subcutáneo. Después, la bomba. ¿Qué va a ser subcutánea? Sí, porque si no ponemos en suelos de 1000, por supuesto, lo ponemos en suelos de 100, 250, subcutáneos pasan bien. Acordate que vos vas a pasar nuestras bombas, las bombas elastoméricas son 36 mililitros en 24 horas lo que pasa, ¿está? Estas con 100 mililitros y en 24 horas, ¿qué pasan? 8 mililitros en una hora, ¿no? Decime vuelta, De 100, un suelito de 100 en 24, es 4 mililitros por 4 mililitros hora. Abajo de la piel, 4 mililitros hora, pasa precioso. No le vas a generar un problema ni nada por el estilo. ¿Está? Por eso generalmente ponemos en suelos chiquitos. El otro medicamento, que la pauta no dice haloperidol, quiero que lo sepan. Eso es para la vida cuando estamos en el campo. Yo la pauta se la pasé ya ahora al grupo. Igual la tienen ahí en la carpetita. El haloperidol, cuando no había tanta levomepromacina, se utilizaba. Obvio que es mucho mejor la levomepromacina. ¿Por qué? Porque la levomepromacina es mucho más sedante que el haloperidol. Pero chiquilines, si no tienen nada, están en el medio de la nada, con un paciente delirando, y que ya hicieron tratamiento y no está respondiendo, bueno, el haloperidol está. La relación es 1 a 1, ¿está? 5 miligramos de haloperidol equivale a 25 miligramos de levomepromacina, ¿está? Igual podemos hacer otra charla de eso. Son muchas cosas, perdón. No, pero sí. Lo mismo, el mantenimiento, ¿está? Hay una cosa que esta pauta les dice que es una cosa y cuando el midazolam no te da resultado, la levo. Y que en los pacientes que están con delirio, ya directamente la levo. Es una pauta un poco más nueva, a veces utilizamos las dos cosas juntas, pero para su seguridad legal, hagan las cosas como las pautas las dicen, ¿tá? Pero se pueden juntar los dos y hacer los dos a la vez, ¿tá? No pasa nada. Y el haloperidol con el midazolam se pueden pasar juntos, ¿sí? A la dosis de rescate lo mismo y la dosis máxima de levomepromacina es 300, ¿tá? Bien, las mismas cosas que cuando hablamos de midazolam. Se puede hacer las ampollas de levomepromacina de acá, de este país, dice que solo se puede utilizar intramuscular o intravenoso. No, la usamos subcutánea y no hay ningún problema. Van a venir de farmacia y le van a decir, pero doctora, esto no se puede usar. Está. Yo sé que sí, lo uso y no tengo ningún problema. ¿Está? Y el ministerio lo sabe. Bueno, otras drogas a utilizar en sedación. Y acá es con un corte, perdón que no quedó capaz que muy claro. El propofol. El propofol generalmente lo utilizamos en esas hemorragias masivas que queremos dormir boca y que nos llegan a la puerta. Cuando andamos por ahí por la vida no tenemos propofol en el bolsillo, ¿está? Así que, bueno, amidazolam y dale que está. La sedación con fenobarbital. Yo estoy seguro que no van a haber sedaciones con fenobarbital, porque son pacientes que generalmente son grandes adictos, ¿tá? O adictos en general, que ya vienen tratamientos con benzodiazepinas, con midazolam o con cualquier otro benzodiazepina. Pero data data que vos no lográs ni siquiera bajarlo un poco. Ahora tenemos una paciente que está con 90 de midazolam y está sentadita y hablando tranquilamente, ¿está? 90 de midazolam y tiene 90 días. 90 días de midazolam y tiene levomepromacina en el infusor 200,
y tiene en el infusor 120 de morfina. Tiene todo eso, ¿está? En el día. Y está sentadita y hablando. ¿Ah? O sea que esa señora, si en algún momento su cuadro empeora y no lo podemos tratar de ninguna forma, seguramente va a ser una paciente que vamos a necesitar fentanilo. Tengo otro paciente que es un chiquito con una PC que ya utiliza fenobarbital, que está con casi 500 días vía oral de morfina, porque nada, no tolera las cosas, se las arranca continuamente y los padres no lo quieren estar pinchando todo el tiempo, entonces lo tengo con licor de Bronto, porque tampoco vieron que la morfina, y de eso lo hablamos otro día cuando hablemos de morfina, tenemos la morfina de larga duración, ¿tá? De liberación prolongada, y tenemos la morfina de acción rápida. Las presentaciones de acción rápida son el licor de Bronto y el Serenal, ¿tá? Son las dos que tenemos de acción rápida. Esas se pueden procesar y se las podrían dar. El licor se toma, es bebible, pero el Serenal se podría procesar. Pero las morfinas que son de liberación prolongada no se pueden procesar. Entonces, si tenemos un paciente con una gastrostomía o un paciente que no tiene trastorno de deglución y no puede tomar en comprimidos, no podemos darle Vendal, que es la de liberación prolongada. Tenemos que usar de liberación de acción rápida o otras vías. ¿Tá? Eso es para la vida. Lean lo que están dando, si es de acción prolongada, si es de liberación prolongada o de acción rápida. ¿Tá? Porque son distintas. Bueno, nada, en las pautas está igual el uso del fenobarbital, el propofol ni lo nombra, pero sepan que es un medicamento que podemos utilizar para una sedación rápida cuando la necesitamos. Vos sí sabés que no podés. Y después, el control de la sedación. Cuando lo que decíamos hoy, tenemos que garantizar la atención del usuario hasta el último momento. Si está sedado, no me voy y lo dejo ahí, bueno, está sedado, chau. No, tengo que controlar que esa sedación esté bien, que ese paciente cuando lo rotan o cuando le cambian el pañal o cuando le hacen algún movimiento, no se despierta ni asustado ni nada, está bien sedado, no solo porque le diga, hola fulanito, ¿estás bien? Y no me conteste, no significa que es una buena sedación. Me tengo que fijar todas esas cosas. Que si lo muevo no va a tener que dolor, tampoco es necesario que vayamos a la casa y lo estemos agrandeando, pero le preguntamos a la familia, ¿no? Y ahí nos damos cuenta si esa sedación está bien hecha, si logramos una sedación profunda, tranquila del paciente o no. ¿Cómo evaluamos la sedación? Yo en las historias cuando pongo sedación les pongo en qué raza está, ¿tá? Y si profundicé o aumenté, pongo por qué lo aumenté, ¿sí? Siempre evaluando el RAS. Yo utilizo esta, hay otras formas de control de excitación, pero es la que propone el ministerio, así que bueno, estaríamos bien si usamos esa, ¿sí? Bueno, y esto es como así, yo amé esta parte del protocolo, que es uso inadecuado de la sedación paliativa. No vamos a sedar a un paciente porque nos lo pide la familia, por favor, se los pido. No vamos a sedar a un paciente porque viene con disnea y le hicimos media ampolla de morfina y no respondió, ¿sí? Vamos a hacer todo el tratamiento justo, necesario y acorde, y después, si no responde, ahí sí hacemos una sedación. No sedamos pacientes que estén en agonía, están sedados, están dormiditos, tranquilitos. Capaz que si tiene efecto de dolor o alguna cosa cuando lo movemos, ajustamos la analgesia, porque la analgesia se la vamos a seguir pasando, aunque esté en agonía, dormido,
se la vamos a pasar hasta el último momento de su vida, ¿sí? Sedamos con fármacos adecuados, ¿ah? Es lo que decíamos hoy. No vamos a ponerle morfina sin ampollas, porque ya sé que sí, va a deprimir el sistema nervioso central, el respiratorio, y se nos va a quedar. No, no es morfina lo que vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, y esto, sedación por desgaste profesional. Esto es nada, es por lo que tenemos que consultar con otros colegas antes de hacer una sedación, porque nos puede tener cansado un paciente, nos puede tener cansado porque todo es negativo, porque vos vas y haces un millón de cosas y nada le viene bien, porque no. Consultamos, hablamos con otro, lo planteamos, lo replanteamos, vemos si estamos haciendo todo bien. Revisamos uno de los primeros diapos en donde decía cada cosa que yo me tenía que fijar, reviso, recontra, reviso y después tomo la decisión, ¿sí? No es algo que tenga que ser inmediato. Pensemos antes de poner un midazolam con la idea de sedación. ¿Ah? Por lo menos si se van con ese concepto, yo ya me quedo súper feliz. Bien. Y bueno, la frase de Cicely Sanders, que fue la promulgadora de todo este sistema de cuidados, de los cuidados paliativos, que era una enfermera licenciada de Inglaterra, que fue la que empezó a ver que los pacientes tenían necesidad de cuidados hasta el último día de su vida. ¿Sí? Hay iguales que están un poquito más largas, me quedo con esto que es el concepto principal. Importas porque tú importas hasta el último momento de tu vida. ¿Sí? Entonces, yo creo que todos se merecen el respeto a la hora de fallecer. Creo que todos nos gustaría que nos respetaran. Y bueno, y esa es la forma como hay que tratar a las personas, porque por más que sean pacientes, son personas. A veces son muy insoportables, sí, ¿verdad? Es cierto. ¿A todos nos cansan? Sí, a todos nos cansan. Pero eso no quiere decir que porque haya muchos que nos cansen, no seamos conscientes de a quién tenemos enfrente. ¿Sí? Obvio que van a haber pacientes que nos generan más empatía y pacientes que nos generan menos empatía. Pero por eso repito, éticos, ¿tá? Correctos, ¿sí? Es lo más importante en nuestra profesión, que no sea algo por una cuestión de empatía, que seamos correctos ante todas las cosas, ¿sí? Bien, ahora vamos a trabajar con las historias. Yo a los que están acá, perdón los que estaban allá, esto lo querés grabar también, o colgamos acá y no seguimos esta parte de YouTube. Como quieras, porque las historias estas me parecen que buenas, pero no sé. Yo las historias las puse para que quedaran ahí. Sí, 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 sí. Yo voy a ir. Sí, porque Vale. Capaz que las quieren pensar un poquito y los que están en los que están en Zoom, en Zoom también las quieren pensar, porque así damos unos minutitos para que la lean, las piensen y le están las preguntas. ahí sí cortamos y después le pido que lo vean. Está, dale.